¿podría ser que parte del hambre y desabastecimiento que sufre la población venezolana fuese que no, que esto lo forzamos otras cosas para que también los funcionarios corruptos y no tan corruptos del gobierno también se lucren? Bueno, la corrupción impregna todo el régimen, por todos los rincones. Y cuanto... Esto que dicen que la pobreza es digna, la pobreza no tiene ninguna dignidad. Ninguna en absoluto. La pobreza saca lo peor de la gente. No estoy hablando de la humildad es buena y necesaria. La modestia es buena y necesaria. La pobreza. El que te falte de comer, el que te falte lo básico. La pobreza genera individuos mezquinos. Y entre los individuos mezquinos la corrupción es la norma. Creo que es más una consecuencia de la pobreza lo de la corrupción, que al final... De hecho, si has visto algún documental o algún reportaje sobre la frontera entre Venezuela y Colombia, verás que las selvas, bueno, de esa zona están llenas de contrabandistas por todos los lados. Que muchas veces los contrabandistas son los propios... las propias patrullas fronterizas. Además está todo mezclado porque están los narcotraficantes también. Pero bueno, se va a bajar mucho el detalle, pero yo creo que la corrupción es la consecuencia de esto, no la causa. Sí, ahora. Bueno, Fernando, muchísimas gracias por este tiempo. Enhorabuena también a la organización de SFL. Me gustaría preguntarte. Yo soy de Colombia y mi familia vive en Cúcuta. Sí, y tengo familia y he tenido a los dos lados de la frontera, tanto en Venezuela como en Colombia. La familia que tengo en Venezuela ha sido expropiada en su momento por el régimen y han tenido que salir del país. Y la que queda en Colombia está constatando actualmente las riadas de inmigrantes venezolanos, ¿no? Entonces, mi pregunta va, si estamos viviendo el desplome de los socialismos del siglo XXI, si vemos como el régimen de Maduro, la propia población colombiana lo está viendo los resultados de ese régimen en su propio país, ¿por qué el segundo candidato que está en las mínimas con el primer candidato, uribista por otro lado, bebe ideológicamente de las fuentes del régimen de Maduro? ¿Y por qué crees que un país como Colombia, no sé hasta qué punto estarás informado, está a punto de abrazar un gobierno que quiere ir por una senda cuando menos parecida? No sé si me he explicado bien, pero creo que... Bueno, pues es que esto... A ver, la respuesta va incorporada a la pregunta. ¿Por qué, a pesar de que el comunismo no ha traído más que miserias y muertos a lo largo del siglo XX, sigue siendo un movimiento con millones de seguidores y de votantes en España? El Partido Comunista, que es Podemos, le votan 5 millones de personas. Y es el tercer partido del país. Y todos sabemos exactamente a dónde conducen sus recetas. Y Alberto Garzón, que es paisano vuestro, cuando celebró el año pasado el primer centenario de la Revolución de Octubre, decía que poco menos que aquello había sido lo mejor del mundo. Y todos sabemos lo que trajo la Revolución de Octubre, aparte de una guerra civil, lo que trajo después, ¿no? Bien, los seres humanos somos así. De lo que se trata es de que no ganen, aunque queden segundos, ¿no? Y da igual, lo puedes tener... Piensa que el comunismo se basa en la voluntad de creer. En querer creer, no en saber. Es, ponme lo que quieras, sácame lo que quieras. En los años 80, la Unión Soviética estaba ya en las últimas, acabadísima. Eso se lo sabía todo el mundo. Aparecían fotografías de las colas que había en las tiendas de Moscú. De hecho, se hablaba de colas moscovitas, cuando había una cola muy grande. Se sabía que había desabastecimiento, que la gente se iba, que venía a jugar aquí el Dinamo de Kiev a Madrid contra el Real Madrid y 5 jugadores se le escapaban. Que los equipos de fútbol y las orquestas de música clásica llevaban agentes de la KGB para vigilar a los músicos. Porque pasaban lista por la noche en el hotel y el violonchelista se había ido, escondido en el bulto de la ropa. Bien, eso era la Unión Soviética de los años 80. Bueno, pues en aquel entonces había mucha gente que votaba comunista y estaba orgullosísima. Y cuando se les ponía la verdad delante, la negaban. No, eso es mentira, eso es propaganda de la CIA. Cuando quieres creer, es que el poder de la creencia es muy grande. Vete a los nacionalistas catalanes ahora. Joder, que si os han ido 4.000 empresas, ¿no os dais cuenta que os estáis haciendo daño a vosotros mismos? No, toda la culpa de no sé qué. Bueno, ya está, no se hable más. Hasta aquí hemos llegado. Estás hablando con un believer. Pues en este caso lo que tienes son believers, son creyentes. Hola, ¿me escuchas? Buenas tardes, mi nombre es Manuel Martínez. Me ha gustado mucho
mucho la conferencia, te felicito por ello. Creo que más o menos acabas de responder lo que te iba a preguntar, porque te iba a preguntar qué impulsa al ser humano a lo largo de la historia a intentar una y otra vez el experimento socialista, que esto no solamente del siglo XX y XXI, pero más o menos lo acabas de decir, así que reformulo la pregunta. Y tú, que eres perroflautólogo, uno de los más... El más grande del país. del reino, ¿dónde crees que acabará esta nueva ola de marxismo cultural? Es decir, caído el régimen, caído la URSS, ¿no? Como todo el mundo sabe, el socialismo básicamente estaba muerto, pero a día de hoy, un par de décadas después, vuelve por sus fueros, pero con más fuerza que nunca. Entonces, ¿hasta dónde crees que llegará eso en el occidente tan rico y próspero, comparativamente hablando con cualquier otro periodo histórico de nuestra historia? Pues no sé, porque una bola de cristal no tengo. Entonces, no te puedo decir. Es decir, puedo hacer predicciones, pero hacer predicciones no sirve para nada, porque luego no se cumplen. Lo que sí veo es que en algunos temas fracasará estrepitosamente por lo absurdo de sus postulados. Es decir, y lo maximalista de sus postulados, ¿no? Por ejemplo, en los diferentes ismos que trabajan, pues en el caso del feminismo, pues este feminismo radical que le ha declarado la guerra a la mitad de la humanidad, es decir, a todos los hombres, eso no es muy sostenible. Es decir, declarar la guerra a la mitad de la humanidad o intentar ponerla fuera de la ley. En el caso del animalismo, que es otro de los ismos, pues tampoco tiene mucho sentido si lo quieren llevar a sus últimas consecuencias, que es básicamente prohibirnos comer carne. Empezaríamos a morir de hambre en cadena por la cantidad de proteínas que nos... la principal fuente de proteínas para los seres humanos son los animales, ya sea a través de la carne, de los huevos, del queso, etc. Entonces, si vamos pillando ismo a ismo, vemos que no tienen mucho recorrido, más allá del que sus líderes agarren y conserven el poder. Que en el fondo yo creo que la cosa va de eso. Y en algunos lugares lo agarrarán. Lo que hay que procurar es que al menos en el lugar donde tú vives no te lo agarren, que lo agarren el de al lado. Pero tú al menos ponerte a salvo. Un poco como pasó en el último ciclo revolucionario, que fue a principios del siglo XX. La cuestión era salvarte. Luego ya se fue viendo que no se sostenía. Yo como miembro de la contrarréplica, la contrahistoria, el contraplaneta, siempre, desde hace poco que te vengo oyendo, me he preguntado por qué los españoles, también los de mi generación, nos hemos sentido tan atraídos por esa, digamos, el telón de acero, el otro lado del telón de acero. Cuando aquello cayó, pues, por cierto, yo asistía atónito a aquello, veía la televisión en el 89, como aquello empezó la gente a pegar piedras y aquello se caía. Luego ya lo entendí un poco más. Y suelo ponérmelo en YouTube, aquello, ¿no? La gente no sabía exactamente cómo de grande era lo que estaba pasando. No sé si te has preguntado una vez por qué tenemos tanta, tanta reflexión. Siempre nos gusta tanto esto de Cuba, Corea, Venezuela, por supuesto, Argentina también. Argentina tiene un poco más descuidada en tus podcasts, pero vamos, que me gustan las cosas que hay al respecto, ¿no? Quisiera saber por qué crees tú que estamos en eso, ¿no? Y otra cosa que quería preguntarte es ya de política un poco más, o de geohistoria casi local, ¿no? Digo, hablando del conflicto que hay con Cataluña, si se le va a llamar esto del conflicto como tal, ¿tú quién crees que va a quedar esto? ¿Lo de Cataluña? Sí. Buf. Bueno, primero la otra. Es que estamos en las mismas. Ahí sí que uno no puede saber, porque a fin de cuentas la historia la mueven, como bien dice Taleb, la historia al final la mueven los hechos imprevistos. Es decir, cosas que no estaban. ¿Quién había previsto el 11S, que ha terminado moldeando los últimos 20 años de historia? O la caída del muro de Berlín. En 1988 eran muchos los que decían que esto iba a seguir así, que iba a haber dos bloques y que quizá a lo mejor era llegar a un acuerdo lo más pacífico con los soviéticos, o mejor casi unirse a ellos. Eso era en 1988. Creo que quien lo dijo así de una manera más o menos explícita fue Javier Tusell, el historiador, que en paz descanse, un año antes. Y les parecía que jamás en la vida podía caer el muro y cayó. Es decir, al final luego la historia la marca esto, no podemos saber. Piénsalo en los giros que ha dado el tema catalán en micro, no en macro, que ha dado en las últimas 2 semanas. Lo agarran primero, luego
lo sueltan, ahora están... No sabemos qué va a pasar lo siguiente. Así a grandes rasgos, yo creo que no van a salirse con la suya ahora por una razón sencilla, ahora. Y es porque la mitad de la población no quiere la independencia. Y eso lo dejaron claro en las elecciones de diciembre. ¿Qué va a suceder dentro de la historia? No olvidemos que no es una fotografía, es una película. ¿Qué va a pasar dentro de 5 años, de 10? Si saben ser pacientes, ahora no lo están sabiendo, no lo están siendo, pero podrían volver de nuevo a la paciencia y al gradualismo. ¿Qué va a pasar dentro de 15? ¿Qué porcentaje estará a favor de la independencia? Con un 50% evidentemente es imposible. Ahora con un 75% eso ya no lo puedes parar. Con un 80 no digamos, o un 90. Esto, vamos, en la contra lo he tratado en varias ocasiones, sobre todo al principio del proceso, cuando las comparaba con las independencias de las repúblicas bálticas o de Eslovenia, donde ahí los referéndums habían sido mayoritarios y la voluntad era del 96%, el 97% de la población. Bien, eso en Cataluña no se ve. Ya tienes la mitad, la región está partida. ¿Cómo se va a salir de esta? Pues eso me gustaría saber a mí. No lo sé, no tengo ni idea. Vamos, de alguna manera se saldrá, ¿eh? De hecho, en España de bastante peores hemos salido. Hola. Primero, muchas gracias a Team for Liberty y a Fernando por esta maravillosa hora que me alivia de la hegemonía del marxismo cultural latente de las 24 horas. Y bueno, yo voy a hacer mi pregunta desde la posición de un indignado. Yo soy mitad cubano, mi familia ha vivido el periodo especial, ha vivido la dictadura desde el principio. Mi familia salió al principio de los 60, también mi padre, por ejemplo, salió en los 90. Y me indigna mucho que Venezuela sea una muestra de la miseria, de la pobreza que causa el socialismo, mientras que Cuba sigue siendo el símbolo de la lucha. Es más, supongo que conocerá este dato, pero en Venezuela, el único país que ha intervenido militarmente desde el comienzo de las protestas en 2014 ha sido Cuba con el Cuerpo Especial Militar de las Avispas Negras, que es un cuerpo militar especializado en lucha callejera. ¿Por qué Cuba sigue siendo ese símbolo, mientras que cuando Cuba es el padre del resultado de lo que está pasando hoy en día en Venezuela? ¿Pero símbolo de quién? ¿Para quién? Yo creo que Cuba no es un símbolo ya para nadie más que para los muy volcados. No, claro, Hombre, si vas a un... Sí, evidentemente, si vas a Willy Toledo, te va a decir que es lo más, que es el nirvana. Pero no creo que a día de hoy Cuba... es que ni a los socialistas, digamos, incluso algo radicales. La mística revolucionaria se perdió hace ya mucho tiempo. Es decir, Fidel Castro está muerto, Raúl se va a retirar el día 19, el que viene no sabemos muy bien cómo va a ser, todos saben que la revolución ha fracasado, que en Cuba se vive peor, muchísimo peor de lo que se vive, por ejemplo, en la República Dominicana, que está al lado. La población pues vive como en cualquier estado socialista que ha pasado décadas dentro del socialismo, es decir, desmotivada, presa del cinismo. Bueno, ese ambiente que descubrieron los europeos occidentales cuando pudieron entrar a Europa Oriental y entraron a Checoslovaquia y entraron a Polonia y a Bulgaria. Dijeron, básicamente, ¿cómo era Europa del Este? Era la tristeza. Y la gente desmotivada y la gente sin ganas. Bueno, pues Cuba es lo mismo. No creo que se haya un modelo para nadie, salvo para el propagandista, para el flipao. Bueno, y para la gente que no está muy bien de la cabeza. Es decir, que sigue pensando que vive en los sueños, pero no creo que se haya un modelo para nadie. Venezuela sí todavía le queda algo de romanticismo, porque es algo más reciente, ¿no? Pero está a toda velocidad, está perdiendo su... De hecho, ¿has visto que alguien de la izquierda española reclame a Maduro? De la izquierda española instalada en el poder. Ninguno, nadie. Pablo Iglesias no dice esta boca es mía con este tema. Ni Errejón estaba en Venezuela hace 4 días, ¿eh? Allí, haciendo una asesoría de no sé qué. Vamos, 4 días, que estaba justo antes de fundar Podemos. En 2013 creo que andaba por ahí. Y no se le ve a ninguno por allí, ni quieren hacer una sola valoración. Así que atractivo no tienen. No nos engañemos. Lo que pasa es que ¿estás estudiando en esta facultad? No. Ah,
Porque lo mismo, claro, como lo que te rodeas, esto es una facultad de políticas que ya de por sí tiene un ambiente un poco distorsionado, ¿no? Es como si en lugar de trabajar aquí trabajases en una agencia de cambio y bolsa en Madrid. Dirías, pues joder, España debería ser como Luxemburgo, porque mira, todos los españoles lo que piensan. Céntrate, estás en una agencia de bolsa, claro. Todos piensan así, pues lo mismo. También ahí tienes que descremar un poco dónde estás. Es decir, no son un modelo para nada. Salvo para quienes viven de eso, claro. Hola, me llamo Daniel y tenía una pregunta. Fidel Castro intentó expandir la revolución a toda América Latina. ¿Cómo que ahora en Venezuela parece que sí ha triunfado y en los demás países no? De América Latina como Honduras, Nicaragua. Bueno, Fidel Castro intentó expandir la revolución, empezó por Venezuela, curiosamente, y fracasó estrepitosamente en el año 1960. Luego lo intentó en la República Dominicana y lo intentó en toda América, a través del guevarismo. Es decir, de la teoría de los focos, se fueron creando organizaciones guerrilleras por toda la cordillera de los Andes, por Centroamérica, inspiradas en la guerrilla de Fidel Castro de Sierra Maestra. Y fracasó en todos los casos, con la excepción de Nicaragua, que en el año 79 los sandinistas se hicieron con el poder, nada más. Luego cae el socialismo real. Fidel Castro y el castrismo se repliega sobre sí mismo porque puede permitírselo, porque está en una isla y dispone de un control absoluto de aquello. Y a finales de los 90 le aparece, inexplicablemente, les aparece un salvador al otro lado del Caribe. Un romántico de la Revolución Cubana que, al parecer, Chávez había sido buen militar, pero una persona sin demasiada cabeza, es decir, tipo sin muchas lecturas, preso de toda la mística de la revolución y del comunismo. Vamos, que todavía no se le había caído el muro encima, en una palabra. Y este tío se hace con el poder en Venezuela. Un país que no es, qué sé yo, Trinidad y Tobago, que es un país grande, con unas reservas petrolíferas potentes, con unos ingresos petroleros muy grandes, de miles de millones de dólares todos los años. Caray, eso le rejuvenece. Es decir, si en lugar de Chávez ser venezolano hubiera sido panameño, bueno, Panamá tiene el canal, costarricense, no hubiera pasado nada. De hecho, a partir de ahí se empieza de nuevo el ciclo, intentan expandirlo, lo consiguen en Ecuador, lo consiguen en Nicaragua, lo consiguen parcialmente en El Salvador, lo consiguen parcialmente en Argentina, a través del Foro de Sao Paulo, que esto lo crea Fidel Castro en el año 1992, precisamente ante el estupor que ha generado en la izquierda sudamericana lo de la caída del comunismo. Y cuando digo parcialmente en muchos países es porque en Ecuador ha terminado fracasando, en Nicaragua es una cosa irreconocible, lo de Daniel Ortega, en El Salvador también, los chavistas, que no son como tales, el Frente Farabundo Martí, pero bueno, la izquierda del lugar al final no ha terminado por ser tan fiera como se preveía, y sobre todo en Bolivia, que ha terminado siendo el Estado cliente perfecto. Pero si os fijáis, en Bolivia Evo Morales no ha hecho lo mismo. No ha hecho locuras, en una palabra. O no ha hecho las mismas locuras que hizo Chávez o Maduro en Venezuela. Y de nuevo ha fracasado. Diréis, ya con esta es la última. No, volverá. Esto siempre vuelve. El socialismo es como el herpes. Uno piensa que se ha ido y cuando menos se lo... ya, ¡zas!, ahí aparece de nuevo. Es igual. Más en la historia de la humanidad tiene sus brotes y rebrotes. Hay 3 libros que deberíais haber leído ya, que acaba de escribir, los ha escrito seguidos, vamos, en los últimos 10 años, Antonio Escotado, que se llama Los enemigos del comercio. Y trata bien esta. La tesis de fondo del libro es esta, desde la antigüedad, vamos, hasta el momento presente. Esa idea siempre vuelve. La idea comunitarista y tal, trufada de religiosidad, siempre vuelve. Ya aprovecho y te pregunto, ¿te has leído Los enemigos del comercio, los 3 tomos? Sí, claro. ¿Te gustaron? Sí, a mí es que Escotado me gusta mucho, desde hace muchos años. Escotado me encanta desde que yo era jovencito. No todos sus libros he leído, pero sí los principales, tanto por supuesto la Historia General de las Drogas, Caos y Orden, Retrato del Libertino, 60 Semanas en el Trópico, es decir, el Escotado clásico, todos los leí, los disfruté, algunos más que otros. Y, por ejemplo, 60 Semanas en el Trópico es una delicia. Y después, cuando ya se metió con es un libro de viajes, que pasa un año en Tailandia, está escrito en el año 2000 cuando ya emprende la obra de Los enemigos del comercio, que creo que esto empieza en 2009 por ahí,
ya pues ha ido volumen a volumen. Está muy bien, con estas digresiones que solo escotado con esa cultura enciclopédica que tiene es capaz de hacer. De hecho, los tengo en papel, ¿eh? Tengo en papel para... Son libros tan gordos que hay que leer con atril. Sí, sí. Yo leo el primero, por ahora solo. Pero como tiene... realmente no solo habla de ideología o de comunismo, sino que tiene un fuerte componente histórico. Y tú de eso sabes mucho. Es que es una historia de la propiedad. Sí, Y Escotado lo define así. cronológicamente, Sí, es una historia de la propiedad. Porque la propiedad es el punto central de todo. No, yo eché de menos en el primer tomo que se hablara de España. Nunca habla de España casi nada o nada. Y yo entendía que España en el comercio había tenido cierta importancia en ciertos momentos la había tenido. Y la verdad que eché de menos que hablara de España. En la antigüedad, bueno, formó parte del sistema de comercio fenicio y del sistema de comercio griego, pero era un extremo del mundo conocido. En el Imperio Romano sí fue una parte importante, pero no la central. El nodo central del comercio romano era Roma, no era Hispania. El primer tomo acaba en la Revolución Francesa. Sí, luego ya si nos vamos a momentos cuando ya España existe como tal, bien, tuvo una importancia clave en el comercio americano, pero vamos, que tampoco podemos decir que el nuestro haya sido un país de comerciantes como sí lo fue Holanda o lo fue Portugal o los antiguos fenicios. Es decir, si algo ha caracterizado a los españoles no ha sido el comercio. Somos un país interior. Sí. Tengo muchas costas, cierto es, pero y se ha comerciado y ha habido grandes comerciantes, por ejemplo los levantinos fueron buenos comerciantes en el pasado, pero no hemos tenido una Venecia, por ejemplo, una Génova aquí. Sí, una Cartagena de Indias. Sí, pero Cartagena de Indias era un puerto de carga y descarga de productos de Indias. Y se fortificó para que no... Ahí se cargaba y se descargaba productos de Indias y productos de España que llegaban a las Indias. No era un emporio mercantil como lo había sido Venecia o Ámsterdam o el propio Londres o Sevilla. Sevilla fue un emporio mercantil gracias a un monopolio que le dio la corona y que luego perdió, claro. Y aprovecho y lo pregunto tal cual. ¿Por qué la ideología de izquierda, la comunista, socialismo, tiene una supremacía de publicidad en los medios de comunicación? ¿A qué es debido eso? ¿Por qué el máster de una presidenta de una comunidad autónoma que es algo casi irrelevante, irrelevante me refiero como importante, tiene mucha más noticia que el juicio, por ejemplo, de los Eres de Andalucía, que es de una magnitud brutal, con repercusión a un montón de personas? ¿Qué es lo que pasa para que eso sea así? Bueno, en España pasa una cosa de aproximadamente 1,45 m de altura que se llama Soraya Sáez de Santa María. Esa es la primera cosa que pasa. Que les concedió gratuitamente y sin ninguna necesidad lo que ya tenían, de facto, que era una primacía, porque bueno, los periodistas se forman donde se forman, las facultades, etcétera, pues decidió regalárselo gratis et amore. Porque sí, en la esperanza de que, no sé, a ella no la iban a tocar o le servirían de trampolín para cuando ella se decidiese por la presidencia del gobierno, no tengo ni idea. La cuestión es que nos hemos encontrado con la paradoja de que después de 6 años de gobierno de un partido, entre comillas, de derechas, jamás los medios de izquierdas habían sido más poderosos y más influyentes, hasta el extremo que ahora mismo tienen a tiro a cualquier político del partido del gobierno sin que el partido del gobierno pueda hacer nada. Es decir, Soraya Sáez de Santa María les dio la pistola para que dispusiesen de ella, y es lo que están haciendo. Ya está. Mira, el caso de Cifuentes, que como bien dices es un asunto menor al lado de otras grandes, las trama Gürtel, por ejemplo, o lo de los Eres aquí en Andalucía, pero deja de ser es pura picaresca, ¿vale? Que puede constituir delito en tanto en cuanto es una falsificación de cuento, pero que no ha habido un robo directo, ni asesinatos, ni nada. Hay que saber jerarquizar los casos de corrupción. En este caso, aquí no lo veis porque, claro, no veis Telemadrid, pero es que Telemadrid, cuya jefa es Cifuentes, está machacando a Cifuentes. Esto es real. Yo sí veo Telemadrid. Es una cosa que no te lo puedo... ¿Os imagináis aquí a Canal Sur machacando a Susana Díaz? Pero machacando, pero que es un fusilamiento cada noche de su propia cadena de televisión. Entonces, bueno, ¿para quién trabaja Telemadrid? Hoy te das cuenta que trabaja para Ramón Espinar. ¿Quién se lo entregó? Yo, que no puedo pisar Telemadrid.
No, se lo entregaron ellos. Así que quizá, no sé, tengan que señalarse con el dedo. Quizá es que su acomplejamiento llegó a tal extremo que al final han terminado devorados por sus propios complejos. Vamos, en cierto modo yo creo que se lo merecen. Así te lo digo. Vamos, no lo siento lo más mínimo por ellos, ¿eh? Es que en la época de Felipe González ya se encargaron ellos de controlar absolutamente todo. Y en la época actual, que se han cambiado las tornas en teoría de partido político y de ideología, es que continuamos igual o peor, como bien has dicho. Y es que esto es inaudito, o sea, es que es inconcebible, simplemente eso. Y necesito una explicación porque no llego a entenderlo. Es un suicidio, básicamente. Pues como dicen en las novelas, ¿no? Cherchez la femme, ¿no? Busca a la mujer para saber quién es el asesino. Pues en este caso, algo parecido. Cherchez la femme petite, la mujer pequeña. Bien, pues con esto... una pregunta más, por favor. Una más, porque... Acabamos ya. ¿Era Jesucristo el enemigo del comercio? Que si era Jesucristo. Bueno, según los evangelios, muy amigo no, desde luego, porque entró a zurriagazos en el templo y sacó a los cambistas de allí. Jesucristo no tiene mucho pensamiento económico. Es decir, el evangelio no tiene mucho pensamiento económico. El pensamiento económico de la Iglesia no viene dictado por Jesucristo, sino por autores posteriores. Tanto la patrística como los que fueron dando forma, los que crean el catolicismo y el cristianismo en sí, pero Jesucristo, no lo sé, aparte de algunas cosas como multiplicar los panes y los peces, que es una gran lección económica, pero que son más de orden casi mágico, la única que conocemos es la de la expulsión de los mercaderes del templo. Porque era la casa de su padre y claro, que era eso de estar cambiando monedas en el templo. Y poco más. De hecho, la portada del primer tomo de Los Enemigos del Comercio aparece la imagen, un cuadro de Jesucristo echando a los mercaderes del templo. Pero si por donde vas es por si el cristianismo, cualquier tipo de confesión cristiana, es compatible con el liberalismo, la defensa de la propiedad privada, de la libertad de mercado, etcétera, plenamente compatible. 100%. De hecho, nuestra sociedad nace en una sociedad cristiana. Dudo muy mucho que revoluciones como la científica, la revolución que dio lugar a los mercados financieros, a la globalización, se hubiese producido en una sociedad distinta, una sociedad que tuviese como base otra cosa que no fuese el cristianismo, Grecia y Roma. Luego sí, el cristianismo al final ha terminado siendo importante al menos para la causa de la libertad. Y con esto ya terminamos. Bueno, pues, muchísimas gracias por asistir a la conferencia y un par de...